Vamos a leer la palabra del Señor en la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versos del 3 al 5. Dice así la palabra del Señor: Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros, que somos guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Aleluya. Vamos a meditar, a estudiar sobre el fin del presente siglo. Amén. El fin del presente siglo. Encontramos en la Biblia esa frase, esa palabra, el presente siglo. Se le conoce como el período entre las dos venidas del Señor Jesucristo. El tiempo entre la primera venida y la segunda, que todavía no ha ocurrido. Todo ese tiempo es lo que se conoce en la Escritura como el presente siglo. En ese tiempo Dios está llevando a cabo un plano, un programa con la iglesia y con su pueblo Israel. Solo que son programas distintos. Un trato es con la iglesia, otro trato diferente con Israel. El de la iglesia va a terminar con el traslado de la iglesia al cielo, con lo que nosotros conocemos como el rapto. Y el de Israel terminará con los juicios de la gran tribulación, su segunda venida, para dar paso o comienzo al milenio, al reino de Cristo sobre la tierra en el milenio. Amén. Hay gente que cree que Israel ya no tiene nada que ver, que estamos en el tiempo de la gracia y que solamente compete a la iglesia. Pero la Biblia muestra que Dios sí tiene todavía tratos con Israel, solo que diferentes. Amén. El apóstol Pablo dice, ¿ha desechado Dios a Israel? Y él mismo contesta, en ninguna manera. Amén, hermano. Solo que los israelitas rechazaron a Cristo. La Biblia dice en Juan capítulo 1, a los suyos vino, a los judíos, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea, como los judíos no le reciben, entonces aprovecha el Señor para llamar a los gentiles. Amén, hermano. Romanos capítulo 12, verso 2, dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. No os conforméis a este siglo. Estamos en este presente siglo. Marcos 10:30 dice: que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Mire la expresión, las dos expresiones: no os conforméis a este siglo, y luego dice en el siglo venidero la vida eterna. Está hablando de este tiempo y está hablando de la eternidad, ¿cierto?
Entonces no se está hablando de un siglo como nosotros lo conocemos, 100 años. No, está hablando de un periodo indeterminado. En este caso inclusive más grande de lo que el siglo que nosotros conocemos, normal, ¿verdad? Entonces, pero vamos a hablar más hacia el fin de este presente siglo, no a este presente, porque ya prácticamente ha transcurrido todo. Estamos en los días finales, son los que nos interesan, los que estamos viviendo. Amén. Dice en Mateo, capítulo 13, verso 40, de manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. ¿Ve? Mire que Pablo habló de este presente siglo, habló hace ya 2000 años, ¿cierto? Y mire que en el fin del siglo, que se está refiriendo a nuestros días, es un siglo, es un periodo de tiempo bastante extenso, pero ahí está en la palabra. Capítulo 24, verso 3 dice: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Amén. Gloria al Señor. ¿Ve? Entonces, para la Biblia referirse a esto, habla de los postreros tiempos. Los tiempos finales de este presente siglo, los postreros tiempos. Y también habla de el día postrero. Habla de los postreros y el día en plural y en singular. Primera de Pedro 1:20 dice: ya destinado desde antes de la fundación del mundo, para ser manifestado en los postreros tiempos, por amor de vosotros. En los postreros tiempos. Primera de Juan 2:18 dice: hijitos, ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. O sea que para la Escritura este presente siglo tiene días finales, postreros días, día postrero. Pero en sí mismo, para todo lo que es la palabra de Dios y los tiempos de Dios, este presente siglo es los postreros tiempos también. ¿Ve? Primera de Timoteo 4:1 dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Ya aquí el apóstol apunta a estos postreros días de este presente siglo. Amén. Que muchos, una de las señales o condiciones de la iglesia para estos días postreros de este presente siglo es la apostasía. Muchos apostatarán de la fe. Cuando el mundo estuviera viendo dentro de la iglesia o en el mismo mundo la apostasía, tendría que reconocer que se estaba viviendo los postreros días o cerca del día postrero para la iglesia. Así como hubo una cantidad de circunstancias, de condiciones en el tiempo del Señor Jesucristo, que le decía a los judíos que iba a llegar el Mesías o que ya estaba por ahí. Hay muchas profecías en el Antiguo Testamento y por eso el Señor les tuvo que decir: hipócritas que conocen el tiempo y saben cuándo va a llover y cuándo no, y no conocen los días de su visitación, porque ellos no conocieron que ese humilde carpintero que les hablaba era el Mesías prometido. Amén, hermano.
Hebreos capítulo 1 dice, verso 2, en estos postreros días, Dios nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Amén. Bueno, los postreros días también se habla en la Biblia con respecto a Israel. Y uno tiene que aprender a discernir, a ver en lo que está leyendo, cuándo se refiere a Israel y cuándo se refiere a la iglesia, para no entrar en confusión o en malas interpretaciones. Mire lo que dice con respecto a Israel. Daniel capítulo 10, verso 14. He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo, a los judíos, en los postreros días. Porque la visión es para esos días postreros. Amén. Ahí se está refiriendo directamente a la gran tribulación. Miqueas capítulo 4 verso 1 dice: acontecerá en los postreros tiempos que el monte de la casa de Jehová será establecido por cabecera de montes y más alto que los collados, y correrán a él los pueblos. Ahí vemos que se está refiriendo a esos postreros tiempos. Para Israel se está refiriendo al milenio. El contexto nos dice para quién y en qué tiempo se está refiriendo. Entonces hay que hacer distinción. Amén. Entre los postreros días, que casi siempre o normalmente se dice en plural, en los postreros días para Israel, y el día postrero, que se refiere a la iglesia. Amén. El día de la resurrección de aquellos que han muerto en Cristo. Cuando usted lee en singular el día postrero, se estará refiriendo a la iglesia y se estará refiriendo a ese momento del rapto, cuando los muertos en Cristo resucitarán primero. Amén. Miremos Juan capítulo 6, verso 39. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. En el día, ¿sí ve? Ahí está hablando de un día, de un acontecimiento glorioso para nosotros, hermanos, que es el rapto de la iglesia, donde van a resucitar los muertos en Cristo, como sabemos y hemos leído en la palabra. Capítulo 6 nuevamente de Juan, verso 44 dice: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Amén. Aleluya. El verso 54, ahí mismo en Juan 6, dice: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Amén. Mire, el que viene a mí, de todo lo que Dios me da, venimos a Cristo, aceptamos a Cristo, nos convertimos al Señor, nos resucitará en el día postrero. El siguiente versículo dice que nadie puede venir a Cristo si no le es dado el Padre. O sea que venimos porque el Padre nos trajo. Amén, hermano. Y dice: y yo le resucitaré en el día postrero. Pero aquí está hablando de que el que come mi carne y bebe mi sangre, simbolismo de la Santa Cena. Hay que perseverar, mantenernos en fidelidad, y nos resucitará en el día postrero. Amén, hermano. Es para la iglesia. La iglesia no pasará por la gran tribulación. Ese periodo de tribulación es para los judíos.
Es el trato que Dios sigue teniendo con los judíos. La iglesia ya va a estar en el cielo. La tribulación trae el juicio para Israel, que rechazó al Mesías y que el Mesías lo llevó en la cruz, y tiene una aplicación de bendición para la iglesia y para el pueblo de Israel. Amén. A su nombre sea la gloria. Los días postreros para Israel, que son los días del juicio, de la tribulación, pero también de gloria en su reino milenial. Ahí comienza, después de que la iglesia es raptada, termina el trato de Dios con la iglesia, porque ya va a estar en el cielo. Continúa aquello que quedó pendiente con Israel, porque lo rechazaron. En el juicio de la tribulación, el juicio para Israel, pero también en gloria, porque apenas termine viene Cristo y establece el reino milenial. Jeremías capítulo 30 verso 7 dice: cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. ¿De quién se está refiriendo? Tiempo de angustia. Otro como no hay otro. El Señor Jesucristo ya había dicho en Mateo, dice: habrá entonces tribulación cual nunca ha habido, ni habrá después de esa. Amén, hermano. Y aquí está diciendo día de angustia para Jacob, y va a ser librado. Claro, va a ser librado. Usted sabe que a la mitad de la semana, 70ª semana de Daniel, el Señor Jesucristo se lleva a Israel para el desierto y lo libra de la persecución del anticristo, y cuando venga en gloria va a destruir al anticristo, al falso profeta, etcétera, y va a establecer el reino milenial de gloria para Israel. Amén. Entonces ahí está hablando de esa tribulación que va a ser librado. Y en el capítulo 2, versos del 2 al 4 de Isaías, encontramos ese tiempo de gloria en el milenio. Mire, acontecerá en lo postrero de los tiempos, mire, que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones, y vendrán muchos pueblos y dirán: venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión, Jerusalén, Israel, de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová, y juzgará entre las naciones, y reprenderá a muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arado, y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. ¿A qué se refiere? Al milenio, donde va a haber paz universal, donde va a haber longevidad, larga vida, porque serán 1000 años. Y allí estará el Señor Jesucristo gobernando sobre todas las naciones, como dice acá, desde Jerusalén. Amén, hermano. En los postreros tiempos, postreros. Amén, hermano. Eso en cuanto a Israel, ese es el trato de Dios con Israel. Porque repito, en este postrer siglo, en este presente siglo, Dios tiene un trato, un programa, tanto con Israel como con la iglesia. Amén, hermano. También encontramos nosotros en el mensaje profético de nuestro Señor Jesucristo, allá en Mateo 24, amonestaciones para la iglesia y amonestaciones para Israel. ¿Ve? Por eso usted no puede confundir, tiene que saber discernir y separar qué de ese capítulo 24, que es el mensaje profético por excelencia del Señor Jesucristo, qué es para la iglesia, qué es para Israel. Teniendo usted presente esto que estamos viendo, ¿a qué se refieren los postreros
días y a qué se refiere el postrer día, puede discernirlo más fácilmente. Amén. Ahora miremos, cuando se habla de postreros días para la iglesia, nos vamos a dar cuenta que se refiere más bien a ese tiempo, al tiempo limitado del fin de este presente siglo, antes de la gran tribulación, pero completamente separado de la tribulación, porque la iglesia no va a estar en la tribulación. Entonces son los días antes, inmediatamente anteriores o precedentes a la gran tribulación, y que estarán separados los postreros días de los judíos o el trato con Israel a los postreros días de la iglesia. Van a estar separados por el rapto. Esos días de la iglesia, postreros días de la iglesia, van a terminar cuando el Señor se lleve la iglesia al cielo, y ya sigue aquí Israel y el trato de Dios con ellos. Amén. Estos postreros días de la iglesia antes del rapto van a ser caracterizados, según la misma palabra, por hombres que se apartan de la fe y por otros síntomas, pero el principal es ese: la apostasía tremenda que va a haber en la iglesia en general, y la corrupción tan tremenda del mundo. Amén. Primera de Timoteo capítulo 4 versos 1 al 2 dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. ¿Ve? La característica principal, la condición de la iglesia, hermano. Por eso Pablo en 2 Tesalonicenses dice: no vendrá, refiriéndose al anticristo, sin que antes se manifieste la apostasía. Amén. La apostasía. Apostatarán de la fe. ¿Y cómo es que van a apostatar de la fe? Escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Pero usted tiene que aprender bien la palabra, hermano, para decirle al mundo, a la gente, al que se le atraviese a usted en el camino, decirle las cosas como son, y se den cuenta que hay muchos por ahí, espíritus engañadores y muchas doctrinas de demonios, que apartarán de la verdad el oído, dice la Biblia, y se volverán a las fábulas. Y aquí dice: por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia, engañarán a muchos, hermano. Amén. Esa es la característica o condición de la iglesia en el tiempo, en los postreros días antes, inmediatos al arrebatamiento de la iglesia al cielo o a la gran tribulación. Amén, hermano. Habrá una manifestación tremenda de hombres no regenerados, oiga bien, aunque bajo la apariencia de piedad, o dicho de otra manera, profesando ser cristianos, profesando ser del pueblo de Dios, pero serán hombres y mujeres no regenerados, corrompidos, réprobos en cuanto a la fe, dice el apóstol. Amén. Leamos 2 de Timoteo capítulo 3 versos del 1 al 5, y usted puede ir comparando en su mente lo que lee con lo que está viendo en el mundo, y ahí puede darse cuenta que estamos en estos días postreros, que estos son los días postreros. Así está actuando la iglesia y así está actuando el mundo. Mire, también debes de saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, oiga, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Hermano, eso lo estamos viendo dentro de la iglesia inclusive.
A nosotros nos fascina irnos a pasear y a pasar bueno y a comer bien y a festejar y todo, pero no nos gusta casi venir a la casa de Dios a adorar a Dios. Y si lo hacemos como por compromiso, como por cumplir. Es que tengo que ir al culto para que Dios no me vaya a dejar. Amadores de los deleites más que de Dios. Amén, hermano. Qué tremendo. Que tendrán, miren lo que decíamos, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. ¿Cómo dice el Señor Jesucristo que tendrán apariencia de piedad, pero van a negar la eficacia? El Señor Jesucristo dice de otra forma, dice que con la boca lo dicen, lo confiesan, pero con los hechos lo niegan. Con la forma de vivir del cristiano de la iglesia de hoy, niega que es piadoso, que es temeroso de Dios, que es convertido a Cristo. Y la Biblia dice, a estos evita. Tremendo, mano. Segunda de Pedro, capítulo 3. Segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 3, verso 3 al 6. Miren, sabiendo primero esto, que en los postreros días, ¿nota usted la casualidad que cuando se refiere a la tribulación, al milenio, y se refiere a Israel, siempre dice en los postreros tiempos? Cuando se refiere a la iglesia, dice en los postreros días. Porque van a ser esos días inmediatamente anterior, repito, al rapto de la iglesia. Y ese día del rapto se refiere a la Biblia como el día postrero. Se refiere a la iglesia. Amén, hermano. Mire, en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Eso dice la gente, eso dice la iglesia, eso dice el mundo. Que Cristo viene, ¿cuánto es que estoy oyendo eso? Yo llevo 30 años en el evangelio y siempre dicen lo mismo. O yo fui cristiano, yo fui evangélico como 20 años y siempre decían lo mismo. Burladores. Dice aquí que son esas personas las que dicen, las que hablan así. Pero Pedro dice en el versículo 5, estos ignoran voluntariamente, o sea que saben que es así, pero voluntariamente lo ignoran, lo quieren negar. Vean, que el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo entonces pereció anegado en agua. Ellos quieren hacer, digámoslo de esta forma, los orejimochos, la vista gorda, pero saben, ignoran voluntariamente, saben que Dios lo que ha dicho, lo que ha hablado en su palabra se ha cumplido. Y que como la tierra fue destruida por agua, viene el momento, porque si usted sigue leyendo ese capítulo de Pedro, viene el momento en que va a ser destruida por fuego. Los cielos que son ahora, dice Pedro, pasarán ardiendo y sus elementos serán deshechos y las cosas que en ellos hay serán deshechas. Todo va a ser destruido, hermano. Amén. Pero como estamos hablando de los días antes del rapto, la gente van a ser burladores, apóstatas. Esa va a ser la condición de la iglesia. Amén. Será negarlo todo. Van a negar todo, se van a ir en contra de Dios, en contra de lo puro, en contra de lo espiritual. Se va a apostatar. Esa es la condición de la iglesia, hermano. No ve hoy, hermano. Usted no ve hoy en día cómo la gente se cumple lo de Romanos capítulo 1, que dice que las mujeres tomarán mujeres y se van en contra de naturaleza. Como no aprobaron tener en cuenta a Dios, negaron a Dios, rechazaron a Dios, las cosas buenas, las cosas santas, lo piadoso,
No quisieron tener en cuenta a Dios. Dios los entregó a una mente reprobada para cometer con avidez toda clase de impurezas, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Amén, hermano. De igualmente las mujeres dejando el uso natural, el hombre dejó el uso natural. Hermano, eso lo estamos viendo. Eso es lo que defiende el hombre de hoy. Eso es lo que la gente de hoy pelea. Todo lo que es contrario a la sana doctrina, a la piedad, a la pureza. Se dieron a negar totalmente las cosas, a Dios y las cosas de Dios. Mire, negar a Dios. Vea, Lucas 17:26. Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Así fue en los días de Noé. ¿Qué dice la Biblia en Génesis 6? Que la maldad de los hombres se había llegado al colmo, al extremo. La violencia. Por eso tuvo Dios que traer el diluvio. Así va a ser en este tiempo. Segunda de Timoteo 3:4. Volvemos a leer: traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, negando a Dios. Esa es una característica, esa es una circunstancia de la iglesia. Negar al Señor Jesucristo. Primera de Juan 4:3 dice: y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Amén. El espíritu del anticristo. ¿Por qué el espíritu del anticristo? ¿Qué dice la Biblia del anticristo? ¿Que cómo es el anticristo? Pablo en la segunda carta a los tesalonicenses dice que se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Amén. Se levanta contra... No puede ver que algo es adorado como Dios porque no le gusta. Se va a levantar contra eso. Amén, hermano. Segunda de Pedro 2:1. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras o de perdición, y negarán al Señor que los rescató. ¿Negarán a quién? A Cristo, que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Negarán a Cristo, hermano. Ese es el espíritu de la iglesia y del mundo hoy. Negar a Dios, negar a Cristo. Amén, hermano. Van a negar o se va a negar el retorno de Cristo, como ya leímos en segunda de Pedro 3:3 dice: sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Negarán el retorno de Cristo. Y usted no ve que hay dentro de la iglesia hay doctrinas o corrientes teológicas que no, Cristo no viene. Para algunos es que ya está aquí. Para los testigos, usted sabe que ya Cristo está aquí de 1914. Negarán el retorno de Cristo. Negarán la fe, ya vimos también. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Se va a negar la fe, se va a negar la sana doctrina. Por eso es importante hoy saber, ¿usted dónde se congrega? Se congrega en una iglesia de sana doctrina, porque van a negar el síntoma de la enfermedad de los días postreros son negar la sana doctrina. Claro, es que la sana doctrina no le gusta a nadie. Amén. Primera de Timoteo 4:1 y 2 dice, pero el Espíritu dice, Primera de Timoteo 4, segunda de Timoteo 4:3 dice, porque vendrá tiempo
cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Teniendo comezón de oír, no sufrirán la sana doctrina. No, eso no, hermano, eso es fanatismo, eso es extremismo, que Dios no mira tal cosa, que Dios no mira eso, que Dios no mira allá. Dios todo lo ve, hermano. Que Dios no mira. Esa es la frase de la mayoría hoy. Dios no mira y Dios todo lo ve. ¿Qué será lo que Él no ve? Somos nosotros los que no vemos. Porque es el espíritu negar la sana doctrina. No sufrirán la sana doctrina. Se va a negar una vida consagrada. Es otro síntoma. Se negará una vida consagrada. 2 Timoteo 3. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, necios, etc. ¿Ve? Y mire el verso 6. Porque estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias, estando siempre aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. ¿Ve? Esa es la vida. No hay en su perspectiva, no hay vida consagrada, vida dedicada a Dios, de renuncia a la impiedad y a los deseos mundanos. ¿Ve? Aleluya. Se va a negar la libertad cristiana. 1 Timoteo 4:3. Prohibirán casarse, mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participemos de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. La verdadera libertad, porque el Señor dijo: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. La libertad cristiana, hermano. Hay que conocer la Escritura. ¿Qué más en estos postreros días? Se va a negar la moral. Cosa tremenda este tiempo, hermano. La corrupción, la moral, tan tremenda. Ya no se tiene aprecio, no se ama el pudor, la pureza. Hoy es un desorden tremendo, llevado de sus propias concupiscencias, deseos desordenados de la carne. Judas capítulo 1 verso 18. Los que os decían: en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. ¿Sí ven? Sus malvados deseos. Esa es la guerra que nosotros tenemos que librarle al diablo, al mundo, a la carne. Amén. Nosotros debemos de renunciar a los malos deseos, a lo que a Dios desagrada, hermano. Amén. Porque ese es el síntoma de la iglesia en general para estos tiempos. Una negación de la autoridad. Apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Pablo dice que toda autoridad es de Dios, y que el que resiste a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste. Cosa tremenda. Y imagínese usted ser hallado resistiendo a Dios. Cualquiera ser hallado resistiendo a Dios. Dios nos guarde, hermano. Entonces podemos ver, hermano, estas condiciones están descritas en el mensaje a la Odisea, ¿cierto?
Séptimo mensaje a las iglesias de Asia Menor. Usted mira la Odisea, ese es estos mismos síntomas. Porque la iglesia de la Odisea está representando el periodo de tiempo de los días inmediatamente anteriores al rapto y a la gran tribulación. Amén, hermano. Los tiempos en que dice que el Señor vomitará a algunos dejándolos aquí para sufrir los juicios y los rigores de la gran tribulación, pero se llevará a otros a la eternidad. Amén. Por eso no es raro que la Biblia le llame a este presente siglo malo. Presente siglo malo. Mire lo que dice en Gálatas 1:4, mire. En el cual se dio a sí mismo, hablando de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo, dice, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Amén, hermanos. De este presente siglo malo. Amén. Presente siglo malo. Y sus postreros días peor. Por eso el Señor Jesucristo lo deja ahí. Nos dice en su palabra para que lo reconozcamos. Para que no caigamos en la condición de los fariseos, de los escribas y doctores de la ley, de los que se creían los hijos de Dios y los evangélicos, entre comillas, de ese tiempo. No supieron discernir los tiempos y las sazones de Dios, del Padre. Pero nosotros tenemos, hermano, se está cumpliendo en nuestros ojos, hermano. Se está cumpliendo todo, está ahí, presente ya. La corrupción, la degradación tan tremenda del mundo, de la iglesia misma. No podemos caer en el mismo error de ellos. Ellos crucificaron a Cristo porque no lo conocieron, no supieron que era el Mesías. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Amén. Y ya vimos, en este tiempo se va a negar a Cristo. Amén. Nosotros estamos llamados a vivir, a mirar en la palabra los tiempos y darnos cuenta cómo debemos de vivir, hermano. El día postrero se acerca. En cualquier momento aparecerá la señal del Hijo del Hombre, como dice, en las nubes del cielo, para llevarse a su iglesia. Amén. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y el Señor se fue. Y si me fuere, os prepararé lugar. Y si me fuere, vendré otra vez. El Señor va a venir, hermano. Y os tomaré a mí mismo. Mire que no habla de venir a asentar sus pies en la tierra, como dice acerca de su segunda venida, sino que dice, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Habla del rapto. Si hay un rapto, hermano, si hay un traslado de la iglesia al cielo antes de la tribulación. He aquí os digo un misterio, dice el apóstol Pablo: no todos dormiremos, no todos moriremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos en Cristo, solo esos resucitarán primero. Ya leímos, yo les resucitaré en el día postrero. Resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado hasta ese momento, hasta ese día postrero, seremos arrebatados en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Luego nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, porque al cielo no entrará carne ni sangre.
Es necesario que esto mortal se vista de inmortalidad, porque vamos para la vida eterna. Amén, hermano. Y el Señor mismo, Él no va a mandar a nadie. Con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Amén. Y luego nosotros. Qué día glorioso, hermano, el día postrero de la iglesia, día glorioso, hermano. Vamos a ser llevados el Espíritu Santo nos va a recoger y nos va a llevar hasta las nubes, y allí nos encontraremos con el Señor y vamos a estar siempre con el Señor. 7 años primero, 7 años, mientras que hay juicio y tribulación, allí en el cielo 7 años de bodas del Cordero. Y al fin de los 7 años va a venir Cristo hasta la tierra con la iglesia. Apocalipsis capítulo 19 lo dice. Amén. Un caballo blanco y detrás venían millares vestidos de ropas blancas resplandecientes, de lino fino. Lo dice en Apocalipsis 19, 7 y 8. Esa es la vestidura de la esposa del Cordero. Va a venir con la iglesia, ya por vino 7 años atrás, y ahora a dar juicio, a establecer el milenio, a dar juicio al anticristo, al falso profeta y a todos sus secuaces en la batalla de Armagedón. Y empezará el milenio, donde reinaremos con Cristo sobre Israel, sobre todas las naciones. El milenio, man, literal. Eso no es un cuento, hermano. Eso no es un simbolismo. No, eso no es una alegoría, es literal. 1000 años de gobierno de Cristo. A eso es lo que le anunciaba Cristo cuando entró en Jerusalén. Al pueblo de Israel les decía: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. El reino de los cielos es una promesa para los judíos, no para nosotros, no para la iglesia. Nosotros vamos a gobernar. No vamos a estar allí como súbditos bajo un gobierno, bajo un reino de Dios. Son los judíos, Israel y las naciones. Por eso el Señor le decía: el reino de los cielos se ha acercado a vosotros, a los judíos. Pero ellos lo rechazaron. Entonces Cristo aprovecha para salvar a los gentiles, porque el plan de salvación es para todo el mundo. Amén. Pero a los gentiles se los lleva, a la iglesia se la lleva antes de la gran tribulación, porque ese juicio no es para la iglesia, es para los judíos. Amén, hermano. No es en vano, no es en vano que usted y yo nos negamos aquí a muchas cosas de este mundo, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos. No es en vano que renunciemos a la impiedad y a los deseos mundanos y vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada de todo creyente, el regreso glorioso de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Renunciando, hermano. Aquí no venimos para guardar los principios éticos y morales de una religión, para ganar puntos para ir al cielo. No. Uno no gana puntos para ir al cielo. Ya Cristo los ganó por nosotros. Ya uno simplemente es creerle y aceptarlo. Amén, hermano. A su nombre sea la gloria. El presente siglo. Cuando lea la palabra de Dios y usted diga, lea ahí en este presente siglo, ya sabe a qué se refiere este tiempo. Por eso es que la Biblia dice que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. No son 100 años de un siglo, no. Para el Señor es mucho tiempo, donde Él está desarrollando ese programa glorioso de la iglesia y a la vez tratando con su pueblo Israel. Amén, hermanos. Dice Romanos capítulo 11, el verso 25. Maravilloso el nombre del Señor.
Romanos capítulo 11, el verso 25 dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. Déjeme decirle una cosa primero. Cuando la Biblia habla de misterio, no es algo que uno no pueda conocer. Uy, ¿qué misterio era? Cuando habla la Biblia, el Señor habla de misterio, o los apóstoles hablan de misterio, se está refiriendo a algo que no fue revelado a los judíos o en el Antiguo Testamento o en las dispensaciones pasadas, pero que en esta dispensación nos lo ha revelado a nosotros. Por eso Pablo está diciendo aquí: no quiero que ignoréis acerca de este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte. ¿Sí ve? Endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. ¿Sí ve? En parte, lo dejó ahí en stand-by. Ahí espera un momentico, yo salvo a los gentiles. ¿Sí o no? Y mire que luego dice: hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego, vea, y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. También hay un trato con Israel: va a apartar de él la impiedad. Fue a Israel que se le dio ese pacto de Jeremías que dice que pondría corazón de carne y quitaría ese corazón de piedra, y que él les enseñaría la palabra y que ellos vivirían la palabra. ¿Sí o no? Y en los judíos no se ha cumplido ese pacto. En los judíos no se ha cumplido esa palabra. Todavía ellos no tienen ese corazón de carne. Rechazaron a Cristo y todavía en este tiempo no lo han hecho. Entonces, ¿cuándo se cumple? Ahí dice que quitará, que apartará de Jacob, o sea de Israel, la impiedad. Les va a dar el corazón de carne en el milenio, cuando ellos se arrepientan. Cuando vean al Hijo del Hombre venir allá en el caballo blanco, Apocalipsis 19, que dice que empezarán a llorar: ¿quiénes son esas heridas que tienen en tu mano? Y él les dirá: con estas fui herido en casa de mis amigos. Y dice que llorarán como quien llora por unigénito, se van a arrepentir. Entonces dice, por eso dice aquí que vendrá en el libertador. Todo Israel será salvo, porque la mayoría del pueblo de Israel va a aceptar ese día, va a reconocer su pecado, su condición, que rechazaron al Mesías que les habían enviado. Ahora lo aceptan, y entonces se cumplirá esa palabra en ellos, porque dice el verso 27: y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. ¿Ve? Entonces, mire lo que aclara el apóstol Pablo. Mira, así que en cuanto al evangelio, son enemigos por causa de vosotros. En cuanto al evangelio. ¿Y cuál es el evangelio? El mensaje de buenas nuevas de salvación, que Cristo murió por nuestros pecados. Eso es para la iglesia. Eso no le corresponde al pueblo de Israel aquí, a los que rechazaron. Mire, en cuanto al evangelio, son enemigos por causa, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. No ha desechado Dios a Israel. Amén, hermano. Qué bueno el Señor, hermano. Qué bueno entender bien. Qué bueno vivir preparados, no preparándonos, preparados. Podemos, según la palabra, por las promesas de Dios, podemos vivir preparados, no preparándonos. La mayoría de la iglesia, los cristianos de hoy en día, viven preparándose. Cuando uno está preparando, todavía le faltan cosas. Y la iglesia debe vivir preparada ya. Ya. ¿Usted está preparado? Sí, Señor. Si el Señor viene, me voy con el Señor, gracias a Dios y por su misericordia. Eso no es jactancia, eso no es orgullo, eso es centrarse en la palabra, hermano.
aceptar, creer, recibir lo que la palabra, lo que el Señor Jesucristo nos ha dado, por lo que murió en la cruz, por lo que Él pagó un precio, derramó su sangre para perdonar nuestros pecados y que tuviésemos vida eterna. Por esa causa murió, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Amén, hermano. No esté preparándose, hermano, esté preparado, porque en cualquier momento, hermano, por la palabra no hay excusa, en cualquier momento llegó Cristo. Y el que estuvo se fue, el que estaba preparado se fue, el que está preparando no. Las 10 vírgenes, 5 estaban preparadas y 5 se estaban preparando. Mire y verá, 5 tenían todo, no les faltaba nada, ya estaban preparadas. ¿Ve? Cuando está preparando faltan cosas, cuando está preparado no falta nada, estaban listas. En cambio las otras 5, ¿qué pasaba? ¿Qué les faltaba? Les faltaba algo, les faltaba aceite. Cuando se despertaron todas, ¡hey, danos de vuestro aceite para que! No, señoras, ustedes nos acaban a nosotros y a ustedes también. No, vaya, compren. Yo te recomiendo que de mí compres, ¿cómo dice la palabra? En el capítulo 3 de Apocalipsis, oro refinado en fuego, colirio, vestiduras blancas. A ella les tocó salir corriendo a comprar preparación. Pero cuando vinieron, se cerró la puerta, hermano. Todavía estamos a tiempo de que no se nos cierre la puerta, hermano. Todavía podemos prepararnos si nos falta algo. Ya es la hora, hoy. Entre tanto que se dice hoy, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Estemos preparados, hermano. Miremos retrospectivamente qué nos falta, qué impide, qué frustra, qué obstaculiza nuestro levantar, nuestro rapto, nuestro traslado al cielo, y arreglémoslo ya.